Entonces aquí ya tenemos, ahora igual, ahora vamos a hacer la derivada de esa función, aunque nosotros aquí ya nada más voy a hacer la notación, ¿no? Entonces, el primer paso es encontrar la derivada. Entonces, primer paso. Derivar. Aunque aquí solamente coloco la notación y', que es la derivada, pero yo sé que me estoy enfocando en esta, ¿sí? En esa función. Entonces ya sé que es una función exponencial, entonces su derivada de la función exponencial es la misma, x al cuadrado. Y ahora hago la regla de la cadena, donde hago la derivada de la función interna, que es x al cuadrado. Y ya, otra vez, aquí ya no tenemos un factor, ya solamente tenemos el polinomio sencillo, x al cuadrado. Y ya sabemos que x al cuadrado, su derivada es, como sabemos, el 2 se multiplica por la x y se le resta 1 a su potencia, que solamente nos da la unidad. Y ya, la ordenamos. El 2, ya sabemos que toda constante se multiplica y se coloca al inicio, o toda la función 2x solamente aplicando la ley conmutativa, pues digamos que esta es la forma correcta que se debe de escribir la ecuación, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra función transformada por la derivada, ¿sí? Ya que tengo la transformación de la derivada, otra vez, ahora sí, me voy a mi ecuación diferencial. Entonces, ya el segundo paso es verificar. Y vean, ya está más claro, ¿no? Voy haciendo mis notas, voy haciendo los pasos, ¿no? Tomo la ecuación diferencial, la escribo de nuevo, de y sobre dx va a ser igual a nuestra expresión, 0.2 x por la función. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos que encontrar la derivada y sustituir la función. ¿Sí? Un consejo, traten de que siempre el igual quede alineado, ¿sí? Para sus pasos de la demostración, ¿sí? Porque si no, no se ve formal. Vean, ya aquí ya lo hice más, un poquito más ordenado, ¿sí? Entonces ya sabemos quién es la derivada, pues aquí la tenemos. Ya solamente se sustituye que es 2 veces x por el exponencial de x al cuadrado. Esa es la derivada. Y se multiplica por el factor 0.2 x por la función. Entonces, ¿quién es la función? Pues en este caso nada más es e a la x al cuadrado. Entonces ahí está la derivada de la función y en este caso la función. Entonces, aquí ya estamos observando claramente que no se cumple la igualdad y no las podemos sumar. Aquí es algo muy importante que tienen que reflexionar, qué sí se puede sumar y qué no se puede sumar. Porque luego a veces quieren sumar todo y no siempre se tiene que sumar todo. Este es el análisis, esta es la reflexión que tenemos que ver. Yo no puedo restar esta ecuación con esta. Son totalmente diferentes, ¿sí? Ni se pueden, en este caso, no se anulan en este caso, porque solamente se restaría el 2 menos 0.2. Entonces llego a una, en este caso, no se anulan y por lo tanto no se cumple la igualdad. Entonces son diferentes. Entonces ya estamos indicando que la función y2 no es solución de la ecuación diferencial. Y aquí ya, esto es lo que y2 no es solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Cosa diferente que sí se cumplió en el anterior. En el anterior sí llegamos a la solución trivial, ¿sí? Porque son los dos términos, o el lado izquierdo es igual al lado derecho, se cumple la identidad o la igualdad, o se llega a la solución trivial. Y ahora en esta función, vean que solamente le quitamos un factor, y entonces ya aquí estamos alterando la función, y como se altera la función, y al realizar el proceso de verificación en la ecuación diferencial, se está observando que no es esa función no es solución de la ecuación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver y hay que tratar de profundizar. Entonces vean que no siempre las funciones, aunque sabemos que todas tenían una cierta particularidad,
pero aquí ya estamos viendo que esta función no es pertenece, ¿sí? Y vean que siempre se repiten los mismos procesos. Eso siempre pasa en la cuestión matemática. Siempre vamos realizando los mismos pasos. Entonces, si ya reflexionamos bien los pasos, pues ya lo hacemos. Solamente estamos haciendo dos pasos generales. La derivada y verificar. Sustituir la transformación de la derivada, la función con respecto de x se está derivando y simplemente se sustituye, ¿sí? Y entonces así, pues ya podemos ver el siguiente ejercicio. Vean, ahora cambia. Solamente aquí estamos viendo que la función interna ahora se le añade una constante. Vamos a ver si esta constante está alterando en este caso, la verificación de la misma ecuación diferencial para nosotros encontrar ese conjunto de familias de funciones, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo con un simple ejercicio. Bien, entonces aquí ya estamos viendo, se aplica otra vez los mismos pasos. Entonces vamos a desarrollarlo, ¿sí? Entonces otra vez se aplica la derivada. Vamos a derivar. Ya sé que me estoy refiriendo a esta función. Entonces otra vez se está cumpliendo la regla de la cadena. Entonces la derivada de la función, como es el mismo exponencial, pues es la misma e por el factor 0.1 que se multiplica por x cuadrada más 2 y luego por la derivada interna. Aquí aplicamos un teorema, ¿no? Son dos funciones, se aplica la derivada de las dos funciones por separado, el punto 2 por el factor x al cuadrado y luego la derivada de una constante. Pero ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Y ya también ustedes pueden hacer estas anotaciones, pues esta derivada se hace 0. Ya la tachan o la hacen con otro color. Entonces, esto ya es su parte de simplificación o sus notas, o tal vez algunos sí lo separan correctamente. Entonces, solamente nos enfocamos en la derivada de este polinomio, ¿sí? Como quedó, ahora lo voy a desarrollar más como estaban indicando hace un rato, ¿sí? Que se fue un poco de la duda. De la función exponencial por su función interna. Ahora hago la derivada. El 0.1 lo separo, que este se está multiplicando. Ahora el 2 se multiplica por el factor y el 2 se le resta 1. ¿Sí? Esta es la derivada de la potencia. El 2 se multiplica por el punto 1 y la potencia se le resta. Aquí ya estamos aplicando la derivada de una potencia. Y ya el 2, aquí estamos viendo como son constantes, se multiplican, se simplifica la resta de las potencias, nos da la unidad, y ya sabemos que la unidad en una variable, pues ya no se escribe, ya toda x sabemos que está elevada a la primera potencia. Y lo ordenamos, este factor se escribe al inicio. Siempre traten de simplificar, aunque no se simplifica, pero se escribe correctamente. De ahí también me doy cuenta qué tanta experiencia tienen al escribir una ecuación y si le escriben correctamente, entonces estoy observando que esto. Para no tener conflicto, a veces hay que identificarlo bien o encerrarlo entre paréntesis. Ya al encerrarlo entre paréntesis estamos diciendo que esto está dentro de, porque luego a veces me he observado que el 2 no lo escriben muy pequeño o no se identifica quién está dentro de quién. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. Este 2 está dentro del exponencial. Y ahí empiezan los problemas por una mala escritura o también por una mala interpretación que nosotros podemos hacer. Si nosotros escribimos correctamente los símbolos con nuestras notas y los exponentes, siempre identificar bien como se dice, los exponentes o los superíndices o índices, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a hacerlo. Entonces ya tenemos la transformación, entonces ya tenemos nuestra derivada, entonces ya identificamos nuestra derivada. Y también eso, traten de encerrar los procesos generales, porque aquí inicio y aquí finalizo, ¿sí? Muchos no hacen esto, no encierran los procesos generales o particulares.
siempre es costumbre encerrar el resultado final o resultados de un cierto proceso. Si aquí estoy indicando que estoy derivando, pues aquí ya ustedes me finalizan. Al encerrarlo o ponerle alguna anotación o simplemente 2 líneas, pues ya están indicando que ya terminaron de derivar. ¿Sí? Porque si no pongo esta anotación, pues no sé si derivar o si lo escriben en forma siempre, en este caso vertical. El igual siempre está alineado, vean, siempre traten de hacer este formalismo, ¿sí? Para que se vea bien el proceso, los pasos. Primer paso, la regla. Segundo paso, simplificación. Y ya el tercer paso, pues simplemente es alguna cierta propiedad algebraica, ¿sí? Y ahora continuamos con en este caso, la verificación. Vean que siempre solamente estamos haciendo ahorita 2 pasos. Verificar. Entonces otra vez escribo mi ecuación, que sé que ahorita estamos trabajando sobre la misma. La derivada de y con respecto de x, dejo un espacio porque sé que aquí es algo que aquí voy a estar sustituyendo, ¿sí? Y nuestra expresión matemática. Ya si ustedes quieren identificarlo de otro color, pues lo identifican la variable de otro color, ¿no? La derivada y la variable independiente. Se tienen que sustituir, ¿sí? Entonces, se sustituye. Ahora, ¿quién es nuestra derivada? Pues es el factor 0.2x por su función interna, 0.x al cuadrado más 2 es igual a, ahora el lado derecho, 0.2x, y ahora la sustitución de nuestra función. ¿Quién es nuestra función? Pues la que derivamos. Entonces lo coloco entre paréntesis y es el de la función exponencial multiplicado por la función interna 1.2x al cuadrado más 2. Se cierra. ¿Sí? Ahí estoy tratando que se cumpla un poquito de formalismo, igual. Y ya estoy observando, otra vez se cumple la solución trivial. Estoy viendo que sí son términos semejantes. Esta función, pues es igual a esta, ¿sí? Y también tienen los mismos factores, ¿sí? El mismo factor 0.2x, pues es el mismo factor 0.2x. Entonces, si yo cualquiera de estos dos resultados los intercambio, ya sea el lado izquierdo por el derecho o el derecho por el izquierdo, otra vez se cumple la solución trivial. Y por lo tanto ya estamos verificando que ahora sí, esta función es solución de la ecuación diferencial. Entonces estamos observando que el 2, esta constante no afectó en la derivada, llegamos a la misma conclusión. El lado izquierdo es igual al lado derecho, o los intercambios sí se pueden restar o anular y se llega a la solución trivial. ¿Sí? Entonces vean, y solamente estamos aplicando ahorita 2 reglas de derivada. La derivada de la función exponencial, la derivada de una potencia y la derivada de una constante. ¿Sí? Ahí ya es cuando tenemos que hacer cuándo se separan, cuándo, quién está dentro de quién. ¿Sí? Estamos viendo que el 2 no está dentro de la función exponencial. Son 2 términos. Eso es lo que hay que identificar bien, que a veces eso es lo que tenemos un poco de confusión o interpretan más o de más interpretan. Eso hay que tener mucho cuidado. Si escribimos correctamente el lenguaje matemático, quiere decir que tienen un nivel de conocimiento de quién pertenece a quién, ¿sale? O quién está dentro de quién, quién son funciones compuestas, ¿no? Y ahí empiezan los detalles del álgebra. Vean que aquí cálculo diferencial integral, pues tiene que tener un dominio del álgebra. Si yo no tengo bien las propiedades del álgebra y teoremas del álgebra, pues muy difícil voy a entender el cálculo diferencial. Ahora aquí se une más las ecuaciones diferenciales. Tenemos que tener conocimiento de funciones, el conocimiento de derivadas y saber el álgebra, ¿no? Para poder simplificar y saber leer una expresión matemática. ¿Sí? Entonces, pasamos a la demostración. Otra vez, los mismos pasos. Primero vamos a hacer la derivada. Derivar. ¿Vale? Y estas son sus notas, derivar.
Ya lo pueden hacer muy simple o muy grande, ¿no? Entonces, la derivada es, ahora vamos a tomar esta función, aunque yo sé que nada más lo voy a escribir así, y' para simplificar la notación. Y aquí, como estamos viendo, son dos funciones, no es una. Entonces, yo ya sé que aplico la derivada de la función exponencial más la derivada de la constante. ¿Sí? Ahí aplico el teorema, porque sé interpretar correctamente la expresión matemática. ¿Quién está dentro de quién? Ya, aquí ya lo podemos hacer muy rápido. Pues ya sabemos que la derivada de una constante es 0. ¿Sí? La tachamos. Hacemos la derivada otra vez. La derivada de la función exponencial es la misma por la derivada de la función interna. Entonces, entre más lo repitan, entre más lo lean, pues va a ser más. Ya sabemos que la derivada de una constante es 0, pues ya no la escribo. Ya sabemos que la derivada otra vez del 2 se multiplica por el punto 1. Esta es la notación. El 2 se multiplica por el punto 1. Y entonces ya lo puedo hacer más directo. Como ya lo practiqué y ya lo simplifiqué en el otro lado, pues ya sé que observé que solamente me va a dar el punto 2 por x y ya solamente escribo la función exponencial. ¿Sí? Ya tengo mi derivada y cierro el proceso. Aquí inicio y aquí cierro. Estoy al derivar y ya tengo la derivada. Ya hice el proceso de transformación. ¿Sí? Entonces ya nos vamos con ahora sí, la verificación. Vamos a verificar. Coloco el igual, dejen un espacio, tanto en el lado izquierdo, ¿no?, como en el lado derecho, para que siempre el igual siempre esté alineado. Esto es muy importante. Si me escriben un igual aquí y luego un igual del otro lado, quiere decir que no están teniendo una formalidad matemática, ¿sí? Entonces, ya escribimos nuestra expresión matemática. Entonces, nuestra ecuación diferencial es 0.2x y ya sé que la identifico con otro color, si quieren, la derivada y yo ya sé que aquí hasta puedo hacer ya una simplificación, y', ¿no? Ya sé que y', ¿quién es? Pues es la derivada, es esto. ¿Sí? Ya esto es una formalidad, es una abreviación. Entonces, esto nos ayuda a no estar escribiendo de y sobre de x, como aquí lo hice, y'. Son abreviaciones que nos ayudan a hacer más rápido el proceso matemático. ¿Sí? Y entonces ya sé que la derivada de y', pues aquí la tenemos, la derivada de y'. ¿Sí? Se sustituye y ¿quién es la y? Pues es la que derivé o la que inicia a derivar. Ya solamente se escribe y ya tenemos el proceso correcto. Entonces ponemos la derivada. ¿Sí? Ponemos nuestra expresión matemática del lado izquierdo. Ya si ustedes también, el que coloque colores, quiere decir que está utilizando una herramienta muy visual. Tal vez algunos dicen, no, pues yo todo lo quiero escribir de un solo color. Pero si yo veo a alguien que identifica los procesos con diferente color, pues esto lo van entendiendo porque no lo ven todo de un solo color. La mayoría somos muy visuales, entonces si identificamos colores, pues nos ayuda mucho a la interpretación. Y ahora aquí pasa algo muy importante. Tenemos el punto 2 que se multiplica por la función, eso sí, ahí lo tenemos. Pero luego tenemos más 2, pues aquí tenemos dos términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto 2 tanto se multiplica con el exponencial y se multiplica por la constante. Entonces, ya vamos a ver que no cumple, porque ya estamos viendo que aquí van a ser dos términos y esos dos términos ya no van a ser igual al lado, en este caso izquierdo, ¿sí? Entonces ahí ya lo podemos observar. Entonces aquí, si vemos, aquí ya nada más escribimos la misma expresión del lado izquierdo porque no se hace ninguna abstracción o una simplificación matemática. Y aquí hago esta estrategia, estoy identificando que también este mismo factor es el mismo, pero
estoy observando que aquí voy a tener más, ¿sí? Y el 2 se multiplica por el punto 2, las constantes, y la x. Entonces voy a tener 0.4x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo paso todo este término al lado izquierdo o el izquierdo al lado derecho, como estos dos términos sí son semejantes, entonces ya sabemos que se anulan, ¿sí? Porque si son términos, tienen los mismos términos, si uno lo paso del otro lado va a ser negativo o viceversa. Aquí lo que vamos a hacer para hacerlo más rápido es que este pase del lado, ¿sí? En este caso derecho, y vamos a observar algo muy característico. Del lado izquierdo vamos a tener el 0, pero del lado derecho vamos a tener a, en este caso, 0.4x. Y aquí se cumple una incongruencia matemática, como se dice. 0 no es igual a 0.4x. Entonces no se está cumpliendo la igualdad, no estoy llegando a la solución trivial, no llego a la solución trivial, entonces que sí que son diferentes, ¿no? Entonces, o como no se llega a la solución trivial, entonces ya estamos identificando que esta ecuación no es solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces ya podemos hacer una breve repaso. Si nos regresamos a la primera, donde nos estaban indicando cuál de estas, entonces ya aquí ya identificamos correctamente quién sí pertenece a ese conjunto de familias y ya podemos establecer bien el parámetro, en este caso arbitrario. Ya podemos identificar en este caso esta constante, ¿sí? Y entonces aquí ya al llegar a la introducción, pues ya observamos que la función, en este caso la primera, pues sí es solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Y la tercera, la primera y la tercera sí se cumplieron porque se llegó a la solución trivial. Y claramente la segunda y la cuarta no cumplieron con la igualdad. Y entonces estamos observando ya estas dos, pues tienen una cierta característica. Entonces aquí estamos viendo que este 2 es nuestra constante arbitraria. Y entonces ya nosotros podemos asegurar que en este caso ya podemos escribir la solución general de la ecuación diferencial, que la solución va a ser ya, ahora la voy a escribir en su forma general, e por el factor 0.1x al cuadrado más la constante arbitraria, ¿sí? Y ya vemos que esta constante arbitraria no importa, como ya lo vimos aquí y en estas dos, al sumarle una constante se tiene la familia de funciones. Esto es lo que se enfoca con el parámetro arbitrario. Esta es la constante. Si yo modifico esta constante por 1, 2 y 3, lo que va a hacer es que vamos a tener ese conjunto o esa familia de funciones que cumple con la solución de esa ecuación diferencial. Y esta, la segunda y la cuarta, ya se alteraron, no pertenecen a la familia de funciones, por lo tanto no pertenecen a esta ecuación. Tal vez pertenecen a otra ecuación, pero como ahorita estamos analizando esta, muy sencilla, pues ya observamos estas dos, ¿sí? Y de aquí, pues ya tenemos esta característica. Aquí está la familia de funciones, vean. La función, estamos viendo 0.1x al cuadrado, si le sumo un cuarto, si le sumo un medio, si le sumo 3/4, si le sumo 1, son constantes. Pues lo único que vamos a tener es la misma curva, vean, la misma curva, obviamente con ciertas características, una crece más grande, una crece más suave, pero toda esta indicamos que esta es la familia de funciones. Y este es un reto muy importante. Aquí me voy dando cuenta quién tiene un buen concepto, ¿sí? Esta ecuación es una ecuación implícita. Entonces tenemos que derivarlo implícitamente, no explícitamente.
¿Qué quiere decir? Ahorita nosotros utilizamos derivadas explícitas. ¿Por qué explícitas? Porque todas dependen de la variable x. ¿Vean? Siempre estamos derivando con respecto de x, siempre estoy derivando con respecto de x. ¿Sí? Entonces, pero aquí ya tenemos tanto la x y la y juntas, entonces tenemos que hacer la derivada en su forma implícita. Entonces, esta es nuestra ecuación implícita y esta es nuestra ecuación diferencial implícita. Entonces, tenemos que hacer una transformación, es añadir un paso más para verificar que esta ecuación en su forma implícita pertenece a la solución de su ecuación implícita. A lo mismo que esta. Esta sí ya es la, como ahorita practicamos, esta es una función implícita y tenemos una ecuación diferencial implícita. Entonces aquí tenemos que sustituir la derivada y la función y ver si se cumple la igualdad. Lo del lado izquierdo tiene que ser igual a lo del lado derecho. ¿Sí? Eso no creo que tengan otro problema. Igual aquí. Aquí nada más lo único que cambia es que de esta función ahora están parámetros, están involucradas ciertas constantes, ¿sí? Estas constantes ustedes tienen que ver que no afectan en la solución, pero tengo que hacer la tercera derivada, la segunda derivada y la primera derivada. Entonces, quiere decir que esta función la tengo que derivar una vez para aquí sustituirla. El resultado de la primera derivada lo vuelvo a derivar para encontrar la segunda y la segunda se vuelve a derivar para encontrar la tercera. La sustituyo, la resto y aplico el álgebra y todo se me tiene que cancelar para que yo verifique la igualdad. ¿Sí? Y ya llegamos al resumen, que este es lo que entendemos, ¿no? ¿Qué es una solución tanto implícita como explícita? Sabemos que una función, que esto lo vieron mucho en el video, esta notación que explicó, es una función que depende de una variable independiente y de funciones. Y de la función podemos tener su primera, su segunda, hasta su enésima derivada. Y esto se conoce como una ecuación diferencial ordinaria, que puede expresarse en su forma explícita, que es una función, ¿sí? O en su forma implícita, ¿sí? Ya también voy a colocar más videos para que también vayan reforzando esta, la forma implícita y la forma explícita. Siempre vamos a escuchar estos conceptos, ¿sí? Y la solución trivial, que ahorita es lo que vimos y reforzamos, si llegamos a la solución trivial, al verificar, estamos encontrando esa familia de funciones que cumplen esa característica. Entonces, si damos una ecuación ordinaria, vean, así se expresa, se dice que está de la forma esta constante, que es una familia de soluciones. Ahorita lo que hicimos fue esto, de nuestra ecuación diferencial que nosotros encontramos, ¿sí? Nosotros deducimos ya esta función, entonces la puedo escribir de la siguiente forma. Entonces, nosotros encontramos una función que era, en este caso, el exponencial por el 0.1, que también esta es una constante de proporcionalidad que se multiplica por el x cuadrado más una constante. Esto es lo que llegamos a deducir. Esta constante puede ser fija, ¿no? O es una constante, y esta también la puedo variar, pero esta constante, siempre y cuando sea la misma, se encuentra en una familia. Si yo cambio esta constante y esta constante, voy a tener otras gráficas. Entonces aquí ya lo puedo deducir a la notación. Estoy encontrando otra función o la familia de funciones que tiene su variable independiente, la variable dependiente y sus constantes. La constante k y la constante. Esta es la notación que tenemos que llegar, ¿sí? Y la solución particular y la solución trivial, ¿sí? Que es lo que nosotros ahorita reforzamos. Siempre al final voy a dar este resumen para cerrar, para que entiendan la notación. Aquí involucrarnos mucho con la formalidad matemática. Vemos que esto simplemente es lo que nosotros deducimos. Esto, ¿sí? Aquí está en su forma general, ¿sí? Y llegamos a su solución particular. ¿Cuál es la solución particular? Pues es cuando esta constante
y esta constante ya tiene un valor. Ya podemos decir claramente que una solución particular pues es esta, y1 de e a la 0.1 x al cuadrado. Esta es una solución particular, ¿sí? Ya tiene el valor la constante, ya tiene un valor fijo que es 0.1 y la constante de la antiderivada es 0. Tengo otra. Ahí está. ¿Sí? Son dos funciones particulares. ¿Sí?